Arturo Signagel consideraba seriamente las advertencias de Belicena sobre los peligros involucrados en la búsqueda de su hijo Noyo. A la luz de su destrucción psíquica y posterior asesinato, estas advertencias adquirían una poderosa elocuencia que no estaba dispuesto a despreciar. Por lo tanto, decidió actuar resuelta, pero cautamente. Ya había conseguido toda la información policial posible sobre el caso y casi no albergaba dudas de que los misteriosos asesinos de Belicena fueron los inmortales Vera y Birsa. La totalidad de las evidencias del crimen así lo indicaban. Solo seres como ellos podrían haber ingresado en esa celda herméticamente cerrada y ejecutarla ritualmente. Y la más llamativa de esas pruebas la constituía la cuerda enjollada. Era evidente que el oro de España de las medallas procedía de Tarsis, de las antiguas minas de Tartessos, y que el cabello teñido con lechada de cal de la cuerda pertenecía a las infortunadas brayas tartesias, aquellas que fueron asesinadas por Vera y Birsa cuando salvaron la espada sabia, y con cuya sangre los inmortales habían escrito la sentencia: el castigo para los que ofendan a Yah provendrá del jabalí. Indudablemente, ellos consideraban cerrado un ciclo, cumplida una venganza milenaria. Tal vez creyesen una vez más exterminada la casa de Tarsis, para haber empleado esa significativa forma de ejecución, asesinar a la última braya con el cabello que ellos quitaron a una de las primeras brayas, macabro trofeo que ahora devolvían con diabólica lógica. Y qué misterio que ocultaba en los poderes de Vera y Birsa, en su increíble dominio del tiempo, porque del informe policial se desprendía claramente que aquel cabello no había sufrido el paso del tiempo. El cabello de la cuerda, en efecto, aún estaba vivo, como recién cortado de una cabeza humana, de una cabeza de raza blanca, cuando se lo trenzó para matar, y de ningún modo revelaba los 2200 años transcurridos desde entonces. ¿Dónde lo habrán podido guardar hasta ahora sin que envejeciese? Con toda probabilidad, el cabello procedía de sus moradas malditas, donde el tiempo no transcurría y ellos tampoco envejecían. Arturo detuvo el automóvil en la playa de la ciudad universitaria y llegó hasta la Facultad de Antropología en busca del profesor Ramírez. Se encontraba muy ocupado, efectuando una traducción, pero lo atendió con cortesía. ¿Qué le trae nuevamente a verme, doctor Signagel? Otro delirio quichua de sus pacientes. El acento del profesor tenía un tono burlesco. No, profesor. Esta vez se trata de lenguas no americanas. Hallé dentro de un viejo libro un papel con este dibujo y quise consultarle sobre sus inscripciones. Le alargó entonces el dibujo que hiciera sobre la siniestra joya de oro. Es la más grotesca combinación lingüística que he visto. ¿Se trata de una broma, Signagel?, preguntó con desconfianza el profesor. No sé, así tal cual lo encontré, se lo traje, dijo sin exagerar demasiado. Pues si no lo es, lo parece. Hebreo y celta. Vamos, Arturo. ¿O es una broma? ¿O se trata de algo muy, pero muy serio? Por lo pronto la palabra HBHI es el famoso tetragramatón, nombre de Dios de 4 letras, de nefasto poder según los cabalistas, y que se lee más o menos Yod-He-Bauge, siendo las H letras que pueden adoptar el sonido de la eta griega, es decir, semejantes a la E castellana. En cuanto a H, G, I, B, su traducción es Binah y significa inteligencia. Pero no cualquier inteligencia, sino la inteligencia suprema. Justamente la inteligencia de Yod-He-Bauge, Elohim. Cuán familiares y llenas de sentido resultaron entonces aquellas explicaciones del profesor, al situarlas inevitablemente en el marco de la carta de Belicena Vilca y su terrible muerte. Pero el profesor continuaba. La frase Ada AS Sidetraoi Mac HWCH
es sin dudas celta antiguo o algunos de sus múltiples dialectos. La lengua celta evoluciona a partir del árbol indoeuropeo en dos ramas, una continental y el galo. Primero, el goidélico o irlandés antiguo, madre del irlandés y del gaélico escocés, y segundo, el britónico, que dio el bretón y el galés y el córnico. Es curioso, Marcin en galés, Mirdin, y deformado en lenguas germánicas, Merlín, era druida. Y justamente en la frase que usted me ha traído, salude a los druidas, Draoi quiere decir druida en celta. La frase completa sería: victoria al divino druida, hijo del jabalí. Mi querido doctor Signagel, ¿qué sabe usted sobre los druidas? Sé muy poco. Que formaban una especie de casta sacerdotal entre los antiguos celtas, que practicaban la magia y la adivinación. Se levantó y luego de cerrar con llave la oficina, hurgó durante unos minutos en la nutrida biblioteca privada. Al fin, tomando una carpeta colgante de un archivo, se acomodó en su sillón. Vea, doctor, Comenzó el profesor con tono grave. le seré franco. Si hubiese sido otro el que me traía ese dibujo, sin dudas lo habría echado a patadas. Pero conociéndolo a usted, que es una persona seria, le confiaré mi pensamiento. Pues algo me dice que atrás de este ingenuo dibujo hay otra cosa. El druida sería entonces el que conoce las cosas profundamente, pero una acepción más antigua los llama el que conoce la verdad. No debe sorprenderse, Arturo, de saber poco de ellos, pues a pesar que el druidismo era una institución entre los celtas antiguos, y muchos escritores clásicos los mencionaron, su origen y doctrina permanecen en el más oscuro misterio. No formaban una casta, sino una orden, y serían sacerdotes, puesto que no oficiaban públicamente los rituales de un culto. Sin embargo, el hecho de que no oficiaran un culto en público no significa que no lo poseyeran y practicaran secretamente. Los druidas eran sacerdotes y de la peor especie que se haya registrado en la historia de la humanidad. También cree usted que eran sabios y tendrían una moral nada desdeñable, pues sobre su sabiduría hay pocas dudas, ya que detentaron todos los aspectos del saber celta. Un general pederasta como Julio César, 100 al 44 antes de Jesucristo, los halló agradables e incluso envió al druida Viviciano a Roma como embajador. Estrabón, 60 antes de Jesucristo, célebre geógrafo griego, menciona actos de tremenda crueldad que se oponen a nuestras costumbres y relata cómo los druidas realizaban augurios leyendo los profundos dolores de una víctima apuñalada por la espalda. También eran afectos a los sacrificios humanos, los que consumaban introduciendo a las víctimas en una enorme máscara de mimbre a la que luego prendían fuego. Continuó un buen rato el profesor leyendo citas de diversos autores griegos y latinos, unos enalteciendo tal o cual virtud, otros condenando de plano la maldad druídica. Escribió Tácito. No se escapaba que quienes condenaban a los druidas eran también paganos, por lo que grandes debían ser las aberraciones de estos, capaces de impresionar a hombres familiarizados con todas las barbaries de sus respectivas épocas. Después de todo, se estaba comprobando que otros conocían parte de aquellas verdades, y solo podría infundir seguridad a Arturo y tranquilizarlo sobre la salud mental de la difunta iniciada. Los druidas dominaban la fuerza de la naturaleza, como si tuviesen la ayuda del mismo Satanás. Producían lluvias, tormentas eléctricas y nieblas, embravecían los mares o los aquietaban, hacían aparecer bellas mujeres o monstruos espantosos por materialización, etc. Los principales símbolos del druida eran dos, el jabalí y el trébol de 4 hojas,
que usaban bordado en su túnica blanca. Entre los celtas, el jabalí y la osa simbolizan respectivamente el poder del druida y del guerrero. Los druidas también impusieron a los celtas el alfabeto Ogham, de 20 signos, 15 consonantes y 5 vocales, llamado Beth-Luis-Nión, por sus 3 primeras letras BLN. El eminente mitólogo Robert Grace, en su libro La diosa blanca, expone una síntesis sobre el significado de cada mes del calendario druida de árboles. Sobre el mes de la hiedra, que corresponde a la letra G, dice lo siguiente: el mes de la hiedra es también el mes del jabalí. Sed, el dios solar egipcio disfrazado de jabalí, mata a los Osiris de la hiedra, amante de Isis. Apolo, el dios sol disfrazado de jabalí, mata a Adonis, o a Tamuz, el sirio, el amante de la diosa Afrodita. Finn McCool, disfrazado de jabalí, mata a Diarmuid, el amante de la diosa irlandesa Grain. Un dios desconocido disfrazado de jabalí mata a Ameo, rey de Arcadia y devoto de Artemisa. Según el Gadnad Busamé, Jardín de las Delicias, Nestoriano, el Zeus cretense, fue muerto del mismo modo. El jabalí es el animal de la muerte y la caída del año comienza en el mes del jabalí. Los druidas no eran celtas, a pesar de todos los intentos por falsificar la historia que se han hecho en ese sentido. Robert Scruton comenta acerca de Loera Linda que el Druiden o Druviden puede considerarse el origen del nombre druidas, mientras que Golem es otra forma de Galli, vale decir los Gauls de Fenicia. Este increíble documento hace retroceder en muchos siglos las noticias sobre los druidas, que ahora serían los que no tienen la verdad, haciéndolos provenir de Medio Oriente, lo que confirma la presunción que siempre existió sobre su origen no celta. Pero la pregunta sería, ¿hay druidas en esta época? Si bien hay sociedades celtistas y autores dedicados al estudio del druidismo, solo se trata de historiadores o diletantes y no de verdaderos fili. Durante varios siglos, el druidismo pareció eclipsado, específicamente desde la conversión de los pueblos celtas al cristianismo. Esta conversión es bien temprana, pues San Patricio convierte a Irlanda al catolicismo entre los años 432 y 463. Los pueblos celtas de las Galias estaban en esa época bajo el dominio de dinastías germanas, las que abrazaban en todos los casos el cristianismo arriano, doctrina elaborada por el obispo Livio Arrio en 318 y condenada por herética en el Concilio de Nicea de 325. Esta doctrina atentaba contra el misterio católico de la Trinidad, por lo que fue ferozmente combatida por los romanos papas. Lo cierto es que en la conversión de la nobleza arriana al catolicismo sucumbió el pueblo celta, que debió aceptar el nuevo dogma, como anteriormente había aceptado el arrianismo, es decir, por imposición. El reino visigótico de España se vuelve católico de la noche a la mañana en el Concilio III de Toledo de 589, con la conversión del rey Recaredo por parte de San Leandro. Pero el paso definitivo para la catolización de la Galia céltica ya lo había dado el ignoto rey franco Clodoveo, quien al convertirse en el año 496 se transforma en un instrumento de la Iglesia para la conquista misionera. Podría pensarse que los druidas, de tan ruda oposición a los dioses hiperbóreos, habrían de organizar la defensa contra la nueva fe lunar, que desplazaba el antiguo culto solar, celtíbero del dios Beleno, adorado en Grecia también como Apolo, y a la diosa madre Belisana. Pues nada de eso aconteció, ya que los druidas aconsejaron al pueblo la conveniencia de abrazar el cristianismo y ellos mismos se hicieron cristianos. ¿Druidas cristianos? Sabios en las leyes ocultas de la naturaleza material, poseedores de una ciencia secreta demoníaca, se habrían convertido al cristianismo subyugados por esta religión. Estas conversiones nos recuerdan a la de los marranos, o sea, esos judíos que, forzados a elegir entre hacerse católicos o morir, aceptaron lo primero, simulando practicar la nueva fe durante años, pero conservando el rito y las costumbres judías en secreto. El gran celtista Lois Charpentier, defensor a ultranza de los Golem y los templarios, lo confirma en su libro El misterio de los templarios, donde dice que los druidas se refugian en la Iglesia católica,
La oportunidad la brinda San Benito, personaje de gran sabiduría y santidad, que al fundar la orden benedictina, con una regla ora et labora, que enaltece el trabajo y la oración, impulsa la misma al salvataje de la cultura griega y romana, amenazada de muerte por la decadencia del Imperio romano, la barbarie y la ignorancia increíble de los papas. El punto de contacto se produce con San Columbano, un fili de Irlanda dedicado enteramente a convertir los pueblos celtas a la religión católica. Alrededor de esos sucesos se sitúa, siglo VII, la desaparición de los druidas en su aspecto tradicional, pero se producen esporádicas reapariciones a través de la historia, especialmente durante las cruzadas, siglos XI al XII, en los procesos a los templarios, siglo XIV, en el Renacimiento, siglos XV y XVI, y en la afirmación de las corrientes llamadas de la Ilustración, libre pensamiento, enciclopedismo y masonería, siglo XVII y siglo XVIII. Como se puede observar, siempre aparecen vinculados a la crisis o a la revolución. La presencia del druida tiene un solo objeto: ser guía de los celtas. Hoy celta significa poco, pero se debe recordar que gran parte de Francia e Italia, Portugal, Bélgica, Suiza, Irlanda, Escocia, parte de España y el 50% de la América Blanca son celtas. ¿Qué objetivo persiguen los druidas perpetuándose a través de los siglos para dirigir secretamente a los celtas mediante su ciencia maldita? Sabido es que el poder financiero judío comienza a desarrollarse a fines de la Edad Media, cuando los orfebres en metales preciosos, casi siempre judíos, vistos en la obligación de construir cámaras de seguridad para guardar el oro y la plata de los señores feudales y nobles, comienzan a efectuar préstamos a interés, utilizando como garantía estos depósitos ajenos. El primer paso fue emitir un documento, reconocido por todos como elemento de pago, verdadero papel moneda que permitía comerciar sin necesidad de efectuar pagos en metálico. Desde luego que este descubrimiento fue rápidamente adoptado y utilizado a discreción por grandes comerciantes y prestamistas. Pero el secreto del enriquecimiento estaba sin duda en la usura, verdadero origen de la banca. En el siglo XVII ya había suficientes bancos judíos en el mundo como para asegurar a estos una buena porción del poder. El siglo XVIII, por poner un ejemplo, ve la ascensión de la Casa Rothschild, familia judía dueña de la banca del mismo nombre, de nefasta actuación hasta el siglo XX. Obtener el control de los medios financieros lleva inevitablemente a una lucha por el control del Estado, y al fin de la Edad Media, cuando comienza esta historia, el Estado es la Iglesia Católica, razón por la que entre los siglos XV y XX la lucha por el poder iba a enfrentar en muchas ocasiones a la Iglesia Católica y al gran Cajal judío. Estos enfrentamientos, a veces feroces, sea que lo inicie la Iglesia o los reyes católicos o la Inquisición, o por otro lado, sea que la conspiración hebrea lanza la revolución, la masonería, el marxismo, contra el poder cristiano, allí aparece un elemento moderador, suavizador del conflicto, evitando la lucha inminente, diluyendo las tensiones. Este elemento, brazo ejecutor inconsciente, es el celta, pero atrás del celta está el verdadero instigador, el golem, el fili, el druida, con su poder increíble. Los golem mediaban entre la iglesia y la sinagoga, pero no era menos cierto que ellos perseguían un objetivo más ambicioso: la sinarquía universal y el gobierno mundial del pueblo elegido. Muchos han supuesto que un secreto enlace vincula los distintos vértices de poder del mundo, y se ha afirmado la existencia de una secta supersecreta que podría ser la masonería, la B'nai B'rith, masonería judía, la Comisión Trilateral, etc., o cualquier otra organización de ese tipo, a la cual pertenecerían todos los hombres que detentan el poder. Es que entre dos grandes colosos, la Iglesia Católica y la sinagoga, existe una impía vinculación oculta para llevar a cabo el fin inconfesable del poder mundial, y esa impía vinculación se da a través de los druidas. Solo resta decir que la información histórica no arrojará nada nuevo sobre los druidas, y es por una razón muy sencilla. Entre 1939 y 1945, batallones especialistas de la Waffen-SS, cuerpo de élite alemán, vaciaron Europa de los pocos documentos que había sobre los druidas. ¿Para qué podrían querer los SS esa información? Eso no se supo nunca con seguridad.
Durante esos años, se creía que la documentación era llevada al más importante centro de entrenamiento de las SS, el castillo de Wewelsburg, en Westfalia, donde había una biblioteca especializada en religión y ocultismo de más de 50.000 volúmenes. Pero al finalizar la guerra, parte de este valioso material y el círculo restringido de las SS, unos 250 hombres superentrenados y supersecretos, se evaporó como por encanto. En ese día de verano, cuando el doctor Zignagel fue a buscar al profesor en la facultad, solo quedaba el sereno y el personal de limpieza. Salió entonces en compañía del profesor y lo acompañó hasta una de las casas docentes que habita, dentro mismo de la ciudad universitaria, y nunca más lo volvió a ver.